Iniciamos argumentos, retomamos el análisis. Hablamos hoy del diálogo en Venezuela, un diálogo que se desarrolla a nivel nacional y que también nuestro país lleva a nivel internacional. Nos acompaña en nuestros estudios en esta edición de Argumentos. A partir de hoy le recordamos que estamos en vivo. El diputado Luis Eduardo Martínez, él es vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Muchísimas gracias, Rosa. Contentísimo estar contigo en este Gracias. programa inaugural. Mucho éxito, te lo mereces. Muchas gracias a usted por estar siempre con nosotros. Vamos a iniciar el contexto de inmediato. Se han desarrollado en nuestro país, a partir del llamado reformateo del diálogo nacional, distintos encuentros de sectores de la oposición con el Ejecutivo Nacional y también pues la visita de otros actores a nuestro país para tratar de mediar y de buscar soluciones en el escenario actual, en un país donde pues todos sabemos, hay problemas de servicios públicos, el tema de los salarios también ha estado en la agenda de esta última semana, la reciente visita de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo avanza esta Comisión para el Diálogo y la Reconciliación, diputado? Con el mismo entusiasmo desde el primer día. Hay una multiplicidad de diálogos, porque hay diálogos en Venezuela, hay diálogos con sectores de la vida nacional, hay diálogos en el extranjero que no siempre reciben una amplia cobertura, pero lo cierto es que ya son 14 meses de diálogos sostenidos, diálogos que han hecho posible la designación de un Consejo Nacional Electoral, la visita de la Organización Internacional del Trabajo, la inserción de la legislatura venezolana en el Parlamento latinoamericano, la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la presentación Una de designación que proyectos. generó ciertos comentarios también en contra, ¿no? Decían que, bueno, no es lo que se esperaba, no es un cambio total, no hay una renovación total, era también parte de los argumentos de otros sectores de la oposición. Lamentablemente no siempre es posible satisfacer a todos, pero yo sí puedo dar fe porque lo seguí desde el primer día, desde que se inició la reforma parcial de la ley del TCJ, se hizo un proceso bien exigente con una cuidadosa evaluación de credenciales y quienes están allí son con absoluta seguridad venezolanas y venezolanos que tienen una gran responsabilidad y que nosotros esperamos que sea apenas el primer paso para un proceso de reestructuración del sistema de justicia. Primero fueron los magistrados y magistradas, pero de seguida se va a abordar la evaluación de los jueces de Venezuela y probablemente abordemos también en breve una modificación de la ley del Ministerio Público que implicará que nuestros fiscales también serán sometidos a un proceso que permitirá que cada día sea mejor el sistema de justicia venezolano. Diputado, en el segmento anterior, hablando del sistema de justicia venezolano, justamente el Foro Cívico, pues, elevó en su oportunidad una carta al Ejecutivo, tomando en consideración este tema. También hizo otra carta, otra misiva, que fue entregada a la plataforma unitaria. Veíamos las reacciones de Gerardo Blay. Él decía que dentro del proceso de diálogo, el mecanismo de México, es importante que estén fíjese que distintos sectores decían es importante que estén representados distintos movimientos, partidos políticos de la oposición, pero él decía, no es necesario que participen quienes no están en el conflicto porque con ellos no es necesario negociar. A su juicio, que usted pues ha planteado una posición de diálogo inclusivo, ¿cómo responde a estas declaraciones o cuál es el llamado que le hace? Otra vez, desde el primer día nosotros planteamos que el diálogo tenía que ser inclusivo, transparente, enfocado hacia los problemas económicos y sociales como prioridades y que también, hasta donde fuese posible, residenciado en Venezuela. Respetamos a quienes opinan lo contrario, pero a todos nos duele la suerte del país. No tiene absolutamente ninguna posibilidad de éxito el que solo un sector de la vida nacional dialogue en procura de atender la gravísima problemática del país. Nosotros seguimos insistiendo en que en el diálogo tienen que participar por una parte, todos aquellos que estamos legitimados por el voto popular. Las elecciones regionales del año pasado marcaron un tiempo que permite identificar en Venezuela liderazgos sólidos, reitero, ratificados por el voto de los electores. Y eso no se puede desconocer. Luego, no es solamente a los políticos que les interesa la suerte de Venezuela. Es más, si le preguntan al común de los venezolanos, seguramente van a insistir que sectores que tienen un gran prestigio, como los empresarios, Sí. como la iglesia, como los
medios de comunicación, sus representantes, como las academias, como las universidades, tienen que estar en cualquier diálogo que se realice para definir el mañana de Venezuela. Luego está el tema de que es prioritario. Los políticos tienden a creer que es la política lo más importante. Vaya a la calle, pregunte. Yo acabo de pasar un fin de semana en el interior de Venezuela y nadie, absolutamente nadie de los que tuve oportunidad de tratar, me hablaron de la política. Todo el mundo hablaba de los salarios, de las pensiones, de las jubilaciones, de los problemas de la electricidad, del agua, de las oportunidades que vienen. Hay una gran expectativa y ese nadie lo puede desconocer. Entonces, en el diálogo que estamos planteando debe seguirse adelantando. La situación económica y la situación social es fundamental. Y finalmente, Y aunque ahora hablan sí. del diálogo formato de México, con lo cual pudiera uno interpretar de que hay posibilidades de que se residencie incluso aquí en Venezuela. ¿Por qué tenemos que ir a dialogar a México o cualquier otro país cuando en Venezuela nos encontramos en este momento en una Usted situación decía, estamos en un momento de paz en de nuestro país, no es paz? No es necesario necesario. que ¿Por sea qué tienen afuera. que trasladarse a México representantes, delegados, equipos? ¿Por qué rodearse de tantos mecanismos que nos aíslan de la realidad nacional? Pero bueno, yo también señalaba en las últimas horas, casi a nivel de resignación, si es necesario dialogar en México, acabo de oír a Felipe Mujica que también lo reafirmó, o en otro país está bien, pero para nosotros el hecho de que el diálogo se asiente en Venezuela, y lo está ratificando de alguna manera el comunicado del Foro Cívico, es importante porque nos permite estar mucho más cerca de los que deben beneficiarse del diálogo, los venezolanos y las venezolanas. Usted hablaba de las expectativas, que han crecido las expectativas de los venezolanos en ese recorrido que usted hacía por el interior de nuestro país. Y mucho se ha hablado de la presencia de la Organización Internacional del Trabajo en Venezuela y esa mesa también de diálogos De de diálogo social. empresarios, empleadores, donde, bueno, después de tantos años vuelven a reunirse y que a pesar de los constantes aumentos de salario cada mayo, Venezuela continúa teniendo el peor salario de América Latina, incluso por debajo de países que también tienen un bloqueo como Cuba y de países como Haití, que antes pues era conocido como el país más pobre de la región y hoy Venezuela está por debajo en cuanto al tema del ingreso del salario mínimo y es un tema que también ha estado en debate en la Asamblea Nacional. Nosotros el año pasado viajamos a Ginebra, una representación de la Asamblea Nacional, e insistimos ante la Organización Internacional del Trabajo de la necesidad de reanudar los encuentros tripartitas. No solamente lo hicimos nosotros como parlamentarios, sino que una representación del empresariado que ha sido muy responsable con ese tema también lo hicieron de igual ¿Es un logro manera. de los diálogos esta Es reunión un tripartita con la diálogo OIT? social el que se está adelantando y es un logro de los mecanismos de diálogo. Hacía 24 años que no se realizaban una jornada semejante. Es cierto que aún quedaron muchos asuntos por resolver, pero el regreso de la delegación de la OIT a Europa dejó, mientras tanto, un equipo que permitirá ir haciéndole seguimiento a los acuerdos que están pendientes. El tema del salario, el tema de la organización sindical, el tema de la libertad de los sindicalistas que están en este momento bajo algún tipo de medida de reclusión, quedó allí entre los temas fundamentales a resolver. En el Sí. caso del salario, yo diría que es el problema más importante hoy. Nosotros hace aproximadamente unas 2 semanas presentamos un proyecto de ley, se llama del salario mínimo vital suficiente y pensiones y jubilaciones dignas, que bueno, se resume en un solo artículo, el que cumpliendo con los preceptos constitucionales, porque eso está en la Constitución, el salario digno tiene que equivaler hoy, el mínimo, a lo que Sendas Representa la canasta y básica. el Instituto Nacional de Estadística señala es el costo de la canasta básica. Nosotros hemos hecho los cálculos y el Ejecutivo Nacional, con el repunte que en este momento se está dando en la economía, está en capacidad de cubrir un aumento similar. No Así lo tenemos establece el artículo 91 de nuestra Constitución. muy claro. El Estado tiene que garantizar un salario digno para los venezolanos. Además, les conviene a todos. Es una especie de círculo virtuoso. Más salarios que significa trabajadores más contentos, con mucho mayor ánimo para trabajar, con una mayor productividad. Más salarios significa también mayores ingresos. Más ingresos significa mayor Sí. disponibilidad para la compra, mayor capacidad de compra, y entonces a su vez la actividad empresarial, industrial se
animará más de lo que está en este momento. Y que del querer a ese poder, pues hay un camino. Artículo 91 de la Constitución está allí contemplado que el salario de todo venezolano debe estar ajustado a la canasta básica, y ustedes conocen muy bien que se aproxima a los $400. Al regreso vamos a seguir conversando con el diputado Luis Eduardo Martínez, no solo de los diálogos internos, sino también de los diálogos de Venezuela con países de la región.